Bienvenidos a un episodio más de este podcast que, como ya sabes, busca por todas las formas posibles inspirarte. Y hoy tengo a mi lado a un chaval español traído directamente de España, que es CEO de Ad Factory, la empresa de publicidad del grupo Convierte Más, y además es consultor de agencias de servicios, todo un crack en todo lo que tiene que ver con publicidad, lanzamientos y demás. Así que bienvenidos, Joel López. Pues muchas gracias, Rosario, por la presentación, por esa gran presentación. Me siento halagado. Gracias a ti por aceptar platicar un ratico conmigo. Y me encanta hablar de este tema contigo porque sé que eres un genio en todo lo que tiene que ver con publicidad, sobre todo con publicidad paga. En este mundo hoy que de alguna forma hemos entrado medio en pánico con todo lo que se está viniendo con la inteligencia artificial, que están diciendo que bueno, ya ahorita no vamos a necesitar a nadie, todo lo va a hacer un robot. ¿Cuál es tu postura en relación a este tema? A ver, yo creo que hay que ver dónde están las palancas de oportunidad. Y yo no me imagino a una empresa, por ejemplo, de real estate, de pronto, o sea, ahora ellos contratan a una empresa, a una agencia, lo que sea. No me imagino al dueño de pronto dándole al botoncito de captar leads. Entonces, yo lo que creo es que hay una gran oportunidad para las empresas de servicios de optimizar, de hacer que su entrega de servicio sea más escalable, ¿no? Complementando personas con tecnología, con inteligencia artificial. No siempre IA, puede ser automatización. O sea, entonces yo creo que es una gran oportunidad para todas aquellas empresas de servicios que instalen tecnología, puedan eficientar su operativa. Eso les permita captar más o asumir más clientes con el mismo esfuerzo y por tanto tener mejores facturaciones y mejores márgenes. Pero la solución hay que seguirse dando a la empresa. La empresa va a querer seguir teniendo leads de calidad Ujú. y probablemente no quieran ponerse ellos a hacerlo porque a día de hoy no lo hacen, porque su negocio no es ese, su negocio es la venta. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial va a cambiar las reglas del juego a cómo hacemos publicidad hoy? Probablemente sí, hombre, ya lo está haciendo, ¿no? Cada vez los algoritmos están mejor entrenados, cada vez los algoritmos necesitan menos insights, ¿no? Para poder llegar al lead que uno quiere, ¿no? Hace tiempo, pues las segmentaciones lo eran todo, ahora no es prácticamente nada ya o nada. Ujú. Entonces, claro que sí, que las reglas cambiarán muchas reglas en general, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es entender, pues que aunque las reglas cambien, pues hay que adaptarse, pero creo que sin entrar en pánico, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es entender un poco cómo van cambiando las cosas y adaptándose en consecuencia. Así es, yo recuerdo hace unos años atrás cuando hacíamos nosotros publicidad aquí en Impetus, que bueno, había que segmentar y decir exactamente a qué Ujú. público quieres llegar y hoy, cuando tienes un buen video que cuenta una buena historia Justo. y tienes un caption, una descripción que digamos va orientada a ese cliente Ujú. ideal que tú quieres atraer, el algoritmo entiende, es como que dame un buen Exacto. contenido, dame un buen video que yo me encargo de llegar al público De correcto. hecho, esa es la forma actual, ¿no? Ahora toda la importancia es del creativo y del copy y la segmentación, pues prácticamente ya... Es verdad que aquí hay un debate Sí. típico, ¿no? Que al final es, no, publicidades abiertas y no sé qué, pero también hay que entender cómo funciona la tecnología. Es como, cuando mejor es el input, mejor es el output, ¿no? Y para entrenar a un algoritmo, a un píxel o lo que sea, sí que hay que darle datos al inicio, ¿no? Pero bueno, al final, un poco yo creo que la conclusión con este tema es que sí, claro que la IA va a cambiar muchas cosas y es verdad que es una industria en la que es muy exigente, ¿no? En la que hay que estar muy actualizado, pero bueno, al final pues, son las reglas del juego, ¿no? Así es. Y lo hablábamos ahorita cuando estábamos en el almuerzo, y es que no solamente es el tema de que, bueno, tengo que tener una buena segmentación o tengo que Ujú. llegar al público que quiero llegar. Yo creo que hay un tema también del humano. O sea, Ujú. el humano es el que finalmente tomador de decisión Exacto. y es el que mueve la balanza hacia el éxito o hacia, bueno, el fracaso. En Mm. algunos casos tú y yo lo vemos que a veces, bueno, sí, haces una publicidad increíble, pero luego el proceso de venta no es tan bueno y finalmente no tienes resultado. Tú en la agencia, que sé que eres CEO de Ad Factory, digamos, ¿cuáles son los retos más grandes que tú has tenido en el sentido que yo sé que tienes que dar resultados a nivel de leads, pero cómo tú has logrado que eso también se vea unido a la facturación y al resultado final que el cliente quiere?
A ver, pregunta compleja, pero bueno, he venido aquí a someterme a Hoy las preguntas de Rosario, ¿no? Pero no, sí, a ver, al final, claro, vivimos en una industria en la que marketing y ventas, en vez de trabajar juntos, pues muchas veces parece que están enfrentados porque quieren tirarse siempre el balón fuera. No, el lead no es cualificado, no, pero es que tú... Entonces sí, al final, lógicamente, hay retos. Nosotros ahí empezamos, por ser muy rápido, ¿no? Pero empezamos ofreciendo solo anuncios en su día y claro, nos dimos cuenta que controlábamos una fracción de todo el proceso. Entonces es cuando decidimos, oye, ¿por qué? Porque teníamos estas conversaciones. No, es que el lead, vamos a ver, un lead cualificado, esta conversación es muy típica, ¿no? Un lead cualificado no es alguien que viene con la tarjeta en la mano. Es alguien que corresponde con los criterios que tú me has pedido. Pero, lógicamente, luego ese lead hay que trabajarlo comercialmente. Porque entonces no eres un comercial, eres pues, un administrativo que firma aquí. Entonces no funciona así, ¿no? Entonces nosotros en su día, cuando empezamos a hacer anuncios, solo hacíamos anuncios. Nos dimos cuenta que se nos escapaban muchas fases del proceso y que no teníamos control, que estábamos maniatados aunque lo viéramos. Entonces decidimos hacer todo. Entonces empezamos a meternos en hacer lanzamientos, pues lo que se llama full funnel, donde hacíamos todo. Y luego con el tiempo lo mismo, cuando los funnels iban a llamada, pues claro, intervenía de nuevo el dueño del negocio, a lo mejor no sabía vender o lo que fuera. Entonces empezamos a también ofrecer esa posibilidad de cierre a través de determinados proveedores. Porque al final, pues nosotros quisimos construir todo el proceso porque era como, vale, si nos equivocamos nosotros. Pero esa sensación de esto no funciona y no puedo hacer nada. Y no, porque al final te impactaba a ti directamente y no tenías capacidad de reacción. Entonces hoy en AdFactory digamos que hacen el flujo completo. ¿Qué le Sí. ofrecen hoy a sus clientes ustedes? No, para hacer lo que son la parte de lanzamientos estratégicos tenemos dos modelos. Pero claro, cuando ofrecemos el modelo solo anuncios es equipos, o sea, dueños de negocio o marcas personales que ya tienen equipo in-house. Y que la parte de los ads es algo súper estratégico y o no tienen una persona in-house con experiencia o buscan a alguien con mucha experiencia. Nosotros al final llevamos 8 años haciendo esto, hemos invertido muchos millones, hemos generado muchos millones para clientes. Entonces es como, vale, encárgate de los ads. Pero solo lo hacemos en esos casos. Lo habitual, porque es verdad que es un mercado donde no hay muchos players, ¿no? Donde ya están en ese nivel, es que nos encargamos de todo el proceso, de hacer la estrategia, de montar el embudo, de montar, obviamente, aparte de anuncios, o sea, digamos que les damos como ese llave en mano para controlar el proceso, sí. ¿Y cómo ha sido para ti crear un equipo que haga esto posible? Porque sé que no eres tú solo, hay un equipo detrás No, que, claro, sí. digamos, ha ido creciendo con el tiempo, Ujú. mejorando también en los procesos y demás. ¿Cómo ha sido para ti como CEO crear este equipo y hacer que las cosas pasen? Vamos, de hecho, el equipo lo es todo. Es decir, o sea, yo al final, pues a día de hoy, lo que es la parte operativa, pues, no estoy metido en el día a día de lo que es la entrega del servicio, vamos a decir. Y eso ha sido todo un reto. Ha sido un reto. O sea, repito, o sea, ya son 8 años haciendo lo mismo en una industria tan volátil, Ujú. donde los 5 primeros años fueron puro aprendizaje. Entonces, al final, pues claro, uno va aprendiendo muchas cosas y la gran mayoría de cosas además las hemos aprendido a la fuerza. Es decir, confundiéndote, dándote hostias, ¿no? Que decimos, y desde ahí, pues pivotando, ¿no? Y pues, por ejemplo, tenemos en la agencia personas trabajando con nosotros que llevan más de 5 años. Entonces, al final, sí, por un lado tienes que tener metodología. En nuestro caso, por ejemplo, el tener metodología, el tener experiencia y esa experiencia que se sepa trasladar a nuevas personas que vayan entrando, eso obviamente es clave, pero entonces pierdes tu esencia. Nosotros, nuestra esencia final es nuestra experiencia, ¿vale? Y a partir de ahí sí, hemos aprendido muchísimo a la hora de contratar. Por ejemplo, el tema de cultura nos dimos cuenta que era muy importante. Esto es muy gracioso porque yo al principio, claro, la palabra cultura era algo un poco así efímero, abstracto, ¿no? Me decía, bueno, cultura, tal. Y poco a poco me fui dando cuenta que sin yo de manera explícita haber hecho el ejercicio de vamos a trabajar la cultura, empecé a ver patrones. Y yo decía, joder, porque yo decía, joder, qué equipazo tengo, macho, todos, qué comprometidos. Es decir, nos confundiremos o no, pero el compromiso, el trabajo, digo, si es que lo viven como si fuera suyo. Y yo eso era algo que yo decía, pero ¿y por qué? Y es verdad, porque nos dimos dando cuenta, al final un poco también yo creo que por personalidad, pues gente comprometida, gente responsable, ¿no? Íbamos contratando perfiles que iban teniendo ese valor en común.
Y cuando entraba una persona que no estaba dentro de ese mood, vamos a decirlo así, automáticamente Ujú. o salía o la echábamos, ¿sabes? Entonces se fue el mismo equipo, ¿no? Era como, uy, este no está dentro del Este no sistema, encaja. efectivamente. Ujú. Entonces, ahí es donde luego esa cultura que de manera intrínseca se fue generando, luego sí, con el tiempo trajimos a una empresa que nos ayudó a hacerlo explícito. Y cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras filosofías, a todo eso luego lo pusimos, sí, de una manera explícita, ¿no? Pero fue algo un Tangible de poco, alguna sí, forma. exactamente, pero fue un proceso de aprendizaje y me he dado cuenta que con el tiempo eso es clave para poder contratar. Luego profesionalizamos la contratación por otro reto que tuvimos, hubo un reto muy importante, que por otro lado no se lo recomiendo a nadie, porque de nuevo fue un aprendizaje potente, y en un año pasamos de 20 personas a 50. Pero claro, el aprendizaje de la cultura ya lo teníamos, pero claro, ahora nos faltaba el tema de volumen. Entonces, claro, normalmente, ¿cómo se contrata en una agencia? Muchas veces es por recomendación. Oye, ¿tienes un copy a mano? Pues, ¿qué pasa? Que viene el proceso de selección 3 personas, 5 personas. ¿Qué pasa? Que entre 5 personas es muy complicado que esté la persona perfecta por habilidades técnicas, por soft skills y por cultura. No. Entonces, en un momento dado necesitábamos hacer muchos procesos de contratación y nos montamos un sistema con tecnología para Ujú. hacer procesos, pues eso, escalables a 150 personas, 200 personas. Entonces poníamos anuncios en LinkedIn y era como un funnel. El mismo funnel que puedes hacer para captar leads, pero aplicado a personas. Entonces definimos muy bien todos los roles, hicimos muy buenas cartas de descripción y poníamos publicidad. Entonces, en un proceso de selección entraban 200 personas y teníamos un funnel con automatización y luego integramos IA que nos filtraba todo. Había un primer filtro básico de formulario y con currículum, entonces la IA lo lee y nos dice si ya cumple o no un poco con los esto. Luego hacemos una prueba psicométrica que también lo lee la IA, luego hacemos una prueba técnica y luego ya empezamos con la fase de entrevistas. Pero claro, de 200 personas, claro, a lo mejor ya nos estamos quedando en la entrevista pues con un 5 o un 10%, pero de gente que ya vemos que por todos los criterios pueden encajar con lo que estamos buscando. Entonces, Increíble. entonces sí, no. Ahí con el tema de contrataciones aprendimos muchas cosas, pero muchas, pues eso, fruto de la experiencia y de los retos que necesitábamos en cada momento. Increíble, ¿no? Yo estuve al tanto de esa obra de arte, porque eso es una obra de arte que además logró que contratara gente muy, no solamente alineada a la cultura, sino gente con mucho talento Sí, 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 dentro sí, del equipo. claro. ¿Cómo ha sido para Joel el reto de crear este proyecto? La agencia. Sí. Hombre, al final, pues un reto muy importante, ¿no? Al final, en el sentido de que, bueno, es el emprendimiento hasta ahora como más grande y que más tiempo le he dedicado. Ya son 8 años con la agencia, entonces al final, pues claro, es algo que lo que le he dedicado depende, ¿no? Entre un tercio y la mitad de mi tiempo, ¿no? Más o menos. ¿No? De 24 horas que tienes al día, pues entre 8 y 12 horas al día de trabajo, ¿no? Más o menos sería la esta. Entonces, es un reto muy retador. O sea, una agencia no es un negocio, ningún negocio lo es, ¿no? Pero una agencia, yo digo a veces que nos hemos ido como si estuviéramos en la guerra. Nos hemos ido a hacer lo más difícil de lo más difícil de lo más difícil. Y me explico, ¿no? Al final, una agencia de servicios es retador. Pero además, en la industria de la educación online, del conocimiento, es aún más. Porque los clientes con los que tienes que trabajar muchas veces no son dueños de negocio. Entonces, muchas Ujú. cosas que necesitas que ellos sepan no las saben. Entonces, es muy complicado a veces lidiar con ese tipo de Sí, cuestiones. Y además, en la industria de los lanzamientos, aún más. Porque es un momento, son momentos, hay tensión, hay estrés, ¿no? Un lanzamiento es por definición estresante. Quien se piensa que hacer un lanzamiento es un camino de rosas, pues no, porque tú puedes preparar una parte, pero luego hay otra parte que es que se debe al momento. Entonces hay mucha. Entonces, claro, si juntas todas esas variables, pues claro, ha sido un reto muy, muy intenso, ¿no? En algunos momentos. Pero al mismo tiempo es lo que a día de hoy siento que me ha dado, fruto de la experiencia de 8 años, mucha claridad en ver un negocio de servicios y de una manera muy rápida poder identificar palancas, ¿no? Entonces yo a lo mejor me cuentas 4 cosas, te hago 4 preguntas y digo, oye, esto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque al final son 8 años y donde ya he, pues, digamos, he cumplido como muchos hitos, ¿no? Es decir, he escalado la agencia, he escalado en facturación, en equipo, he vendido una parte de la compañía, no sé qué, es decir, he hecho, o sea, he cumplido como yo creo que todas las fases sí. de la agencia. Entonces, pues sí, al final, pues un máster, por así decirlo,
en emprendimiento, en empresas de servicios y pues sí, muy, muy chulo por un lado, pero al mismo tiempo también muy, muy retador. Eso te llevó a ser consultor, porque evidentemente hoy vemos mucho en redes sociales consultores que llevan 2 meses en la industria y creen tener la capacidad de, bueno, de dar su opinión y de recomendar cosas y de guiar a otros. Ujú. Tú que hoy eres consultor de agencias de servicios, ¿qué retos tú has tenido que pasar como consultor, digamos, como la persona profesional y como la persona, como el Joel, Ujú. ese hombre que, bueno, tiene defectos, virtudes, que pasa por situaciones incómodas como pasamos todos los seres humanos? ¿Cómo tú has podido llevar esos dos de la mano? Ujú. Bueno, primero coherencia. Es decir, al final lo de abrir la parte de consultoría o aceleradora de agencias para otras agencias, es decir, es fruto de de una decisión estratégica del grupo. En un momento dado decimos, oye, tenemos todo este conocimiento, además, igual incluso nos planteamos la posibilidad a lo mejor de crecer de manera inorgánica, empezando a lo mejor también a adquirir otras agencias, y vimos que era una manera muy interesante de fusionar, oye, cómo, digamos, sacamos una línea de negocio paralela a lo que ya hacemos, donde podamos, por un lado, aprovechar nuestro conocimiento, monetizarlo, ponerlo al servicio de otras agencias que tienen muchos problemas y que sabemos que les podemos ayudar, y al mismo tiempo puede ser como una especie de cantera, donde a lo mejor agencias que encajen con nuestra tesis de inversión, poder integrarlas. Entonces surgió un poco desde esta perspectiva y a mí a nivel personal porque es algo que me gusta mucho hacer. Y además me libera un poco también llevaba 8 años un poco haciendo también lo mismo, ¿no? Entre comillas, entonces también era un poco como balón para mí de, oye, ¿no? Porque al final esa parte a mí de meterme en otros, ver, esa parte estratégica a mí me encanta, ¿no? Entonces un poco surgió por ahí, ¿no? Y de hecho a día de hoy, quiero decir, también por coherencia, o sea, yo sigo siendo el CEO de Edge Factory y además hacemos esto, ¿no? Entonces estamos ahí en el barro, ¿no? Y por coherencia y por congruencia enseñamos lo que sabemos, ¿no? Como has dicho tú, ¿no? Me hago un cursito de una semana y ya ayudo a otros, ¿no? Aquí hay mucha experiencia y mucho background detrás. Entonces, por ese lado, la verdad que muy guay, porque, no sé, es algo que, fíjate, ya tenemos más de 30 agencias dentro del programa, entonces es algo que disfruto mucho y que, como te digo, que el feedback que recibimos también es muy bueno porque sentimos que realmente impactamos, ¿no? No es te doy conocimiento y ya, sino nos metemos, analizamos, les guiamos. Y mola mucho cuando otros te dicen, wow, wow, increíble, oye, me has ayudado mucho con esto, no sé qué. Entonces, eh, bien, o sea, un poco la otra pregunta, ¿cómo lo combino con la parte más personal? Sí. A ver, por suerte, Quiero que me des como recomendaciones, tips para alguien que a lo mejor están empezando en este camino y está liderando una empresa. ¿Cómo tú has sabido manejar la parte personal con la profesional? yo ahora, es decir, un poco esta rama de consultoría la abrimos cuando a mí ya la agencia no me consumía tanto tiempo. Pero yo sí que en el pasado, mejor, yo soy una persona que me gusta mucho crear y un error a lo mejor cometido era es haber perdido foco. También nos metimos en software, es decir, nos metimos en varios temas. Si yo tuviera que dar un consejo a alguien es enfócate en una sola cosa. Cuando esa cosa esté escalada y ya está estabilizada y delegada, o por lo menos parcialmente delegada, que te permita abordar otras cosas, entonces ahí métete. ¿Por qué? Porque si no, eso puede afectarte también a tu vida personal. Ujú. Hay un ejercicio muy de coaching, ¿no? Que se llama la rueda de la vida. Sí, Entonces tú puedes evaluar en todas las áreas, ¿no? Ahora mismo puntuarte. Y es verdad que como, o sea, yo ahora eso, por ejemplo, creo que lo tengo más equilibrado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el pasado, fruto de querer meterte en muchas cosas, el trabajo, no sé qué, dedicarle tanto al trabajo, al final eso también te aleja de otras áreas de tu vida. Y yo pienso que esa rueda tiene que estar lo más equilibrada posible. Porque si no, yo creo que luego es como todo. Puedes hacer sprints en momentos puntuales, pero cuando eso se mantiene durante un largo tiempo, creo que eso no es positivo. sí. Entonces yo creo Yo creo que que ahorita lo hablábamos también porque a nosotros nos pasó mucho y la gente confunde a veces, ¿no? Porque la gente dice, bueno,
se compara con la persona que ya lleva 8 años, 10 años haciendo esto y llega un punto que esa persona dice, bueno, pero ya yo trabajé full mis primeros 3 años, ¿sabes? Le dediqué demasiado tiempo para yo crecer tan aceleradamente y hoy tener el expertise de poderte dar un consejo. Pero la gente cree que la persona que está hoy ya más tranquila, en otra posición, entonces, bueno, yo voy a empezar también así. Voy a empezar tranquilo, No, dándole espacio a todas las áreas de la vida. Y yo creo que en un inicio los inicios no. se le toma, Sí, sí. es obligatorio de alguna Sí, sí. forma prestarle más atención a algunos otros temas para poder tener la experiencia y tener... Es como todo, al final, para todo hay momentos. Ujú. Lo que no puedes estar es en un permanente foco, yo creo, de solo. Ahí también, esto es un poco personal, ¿no? En el sentido de que cada uno podrá tener su punto de vista. Yo creo que, por supuesto, el inicio es lo más complicado. Sí. El problema es luego empezar a caer en las trampas del crecimiento. A mí me encanta bueno, me encanta, lo digo entre comillas, que la palabra más utilizada por muchos emprendedores es escalar. Ujú. Escalar, 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 escalar. Venimos de estar en un evento. Me convertí en emprendedor. No, yo es que este año estuve haciendo $200.000 y me marqué la meta del año siguiente hacer 1 millón. Y es como, no puedes. O sea, no te voy a decir yo que no puedas, ¿no? La típica frase de la peli esta de En busca de la felicidad, ¿no? Nada, que nadie te diga que no puedes. Genial, si puedes. Pero no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hacerte un por 5 en un año sin estructura, es que aunque puedes hacerlo, imagínate que lo consigues. Creo que es lo peor que te podría pasar. ¿Por qué? Porque no estás preparado para manejar mentalmente, no tienes la experiencia para manejar ese dinero. Lo vas a quemar, lo vas a malgastar. Así es. Entonces, creo que hay que tener paciencia a la hora de escalar. Y mucha gente tiene esa impaciencia de solo escalar o llenarse de objetivos vanidosos. ¿Por qué el millón? No, llegamos a la conclusión de que probablemente hubiera sido ego lo que le habría llevado a querer ese millón. Tío, Ujú. estructura, te has hecho 200.000, vienes de hacer 80.000, ¿sabes? O 60.000, te has hecho casi un por 3. O sea, está muy bien. Apunta a hacerte este año medio millón, estabiliza, ten un buen delivery, ¿sabes? O sea, no tienes prisa, la prisa es la que tú te quieres poner y a veces se persiguen objetivos por el ruido externo que puedas encontrar y no porque realmente es algo que tú quieras. Así es. ¿Qué crees tú del futuro de la publicidad? O sea, ¿cómo tú ves ese futuro de aquí a 3 años, 5 años? Y bueno, con edición ponemos una bola de cristal, ¿no? Aquí ahora. Pero ¿cómo te lo imaginas o qué tú crees que va a pasar en un futuro cercano en la parte publicitaria? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Me imagino, a lo mejor, una IA cada vez más entrenada, donde incluso por contexto ya la IA sea capaz de interpretar cuál es tu cliente ideal, incluso ya sin segmentación, simplemente por el contexto, que entonces ya te ponga enfrente de tu audiencia. Y pues cada vez más peso que es un poco lo que ya está sucediendo, ¿no? Más en el creativo, pero como un paso más allá, ¿no? Donde ya solo el contexto de eso automáticamente cada vez te trae un lead como más acorde a lo que estás buscando. Y sí que, pero ya eso es un poco teorizar, no sé, más desde el punto de vista del comportamiento humano hacia dónde vamos. Porque si ahora todo el contenido empieza a hacerse con IA, yo no sé si la gente entonces va a adorar el querer ver solo contenido con IA o todo lo contrario, va a decir, para solo ver contenido con IA, mejor entonces no lo veo. ¿No? El otro día incluso teorizábamos de broma sobre este tema diciendo, es que a lo mejor imagínate que en un futuro se crea una app que sea humans y que eso sea, que su promesa es, aquí solo hay contenido hecho por persona. Sí. Entonces la gente se mueva de un Instagram a un Humans, entonces Human monte la plataforma de publicidad y entonces, me explico, o sea que, por Sí. cierto, si alguien monta Humans, No, luego, pero luego dejamos aquí mi email, ¿vale? Y el 5% de la idea por lo menos que venga para por acá, el ¿vale? nombre, no sé, Digo, no algo. sé, ¿sabes? Sí, está polémico el tema porque de hecho se dice que las empresas están como que pro a inteligencia artificial, Ujú, pero los humanos, que son los consumidores, no tanto. exacto, Están como que, qué guay, qué cool, pero quiero ser atendido por un humano, quiero exacto. que haya un humano detrás ofreciéndome el servicio de alguna forma. Tampoco sé qué va a pasar en un futuro cercano, creo que tendremos que irnos adaptando y transformándonos Mm. en ese proceso. Es que lo de la Y IA, Rosario, es algo para nosotros, es decir, en nuestro sector, pero ahí fuera a la gente le da igual. O sea, el uso que se hace de la IA es ChatGPT
Sí, escribiendo, que cambia el comportamiento de cómo se busca en buscadores, no sé, un Sora para hacer alguna chorrada, pero ahí fuera, en lo que es el sí, público masivo, no está preocupado por cómo utiliza, ¿me explico? Entonces, a sí. nivel profundo. Entonces, lo que dices tú, ¿no? Que al final está por ver, ¿no? Si la gente va a adoptar de la manera en la que pensamos y, pues como hemos dicho antes, ¿no? Lo que habrá que hacer es irse Ujú. adaptando. Sí, yo creo que vamos a permanecer las empresas que logremos navegar esa ola Ujú, y vayamos transformándonos y adaptándonos al público y a la tecnología que esté en ese momento. totalmente. Una última pregunta. Bueno, dos últimas preguntas. Primero quiero que hables un poquito del consultor, es decir, a qué tipo de empresas tú pudieras ayudar como consultor, que sé que muchos clientes, audiencia mía que me escuche, Ujú, puede tomarte a ti como ese consultor que hoy está buscando y que a lo mejor no ha encontrado por ahí. ujú. Sí, al final el background, por así decirlo, es de... Bueno, en verdad, a ver, hay dos backgrounds, ¿no? Pero en la parte de aceleradora de agencias lo que nos hemos especializado en la parte de ayudar a empresas de servicios. No son agencias de marketing. Al final nosotros tenemos un background doble, ¿no? Venimos de la industria de la educación, tenemos mucho background de pues, haber hecho lanzamientos para grandes marcas, ¿no? Entonces, pero no necesariamente lo que sí que, lo que hemos visto es que los patrones de gestión de negocio se implementan independientemente del tipo de agencia que seas. O sea, no importa el tipo de empresa de servicios que seas, porque la lógica de negocio es siempre la misma. Necesitas captar clientes, necesitas entregar un servicio, necesitas gestionar un equipo, necesitas tomar decisiones basadas en unos KPIs financieros, que además siempre son los mismos. Lo que cambia luego son los cómo, pero los qués son siempre iguales. Entonces nosotros lo que nos hemos especializado es en empresas de servicios digitales, ayudarles eso, a estructurarse, a tener pues eso, una metodología de gestión de negocio para poder estructurarse y luego escalar, pero de una manera adecuada, saludable y organizada. Porque si no estás organizado, lo único que escalas son problemas. Genial. Y mi última pregunta. Ojo, Si tuvieras que regresar al pasado y ver a alguien que no has visto por mucho tiempo, ¿quién sería esa persona y qué le dirías? si tuviera que regresar al pasado Sí. y ver a alguien, Ver a alguien que no ves hace mucho tiempo, puede no estar vivo. ¿Quién sería esa persona y qué le dirías? esta es una pregunta muy, muy reflexiva, no lo sé. No te... No lo sé. Mm, Te dejé sin palabras. me dejaste sin palabras. Sí. Ok, Me está bien. viene, sí, no sé. Me viene una persona que yo aprecio mucho, que es un psicólogo con el que yo estuve trabajando pues, hace tiempo, ¿no? Y es verdad que hace tiempo que no hablo con él, pero no por nada, sino porque bueno, al final, y probablemente es la persona más sabia que he conocido en mi vida. Si tú te lo imaginas, es como el típico prototipo de sabio. Es un señor ya de 90 años, a día de hoy, sí, 90 años tiene, pelo blanco, barba. Es el típico Guau. prototipo de sabio que le ves y dices, este hombre es sabio, o sea, por Sí, definición. de los sabios de las pinturas de antes de... ¿Y Y qué le dirías? ¿Qué aprendizaje te es dio él? probablemente sí, la persona más sabia que he conocido y a mí me ha ayudado mucho y me ha dado mucha, bueno, me ha dado un poquito de toda su sabiduría, que para mí es mucha. ¿Y qué le dirías si lo vieras hoy? Le daría un abrazo y le diría pues que todo lo que he aprendido de él ha tenido un impacto significativo en mi vida. Sí, Qué lindo. Gracias, Joel, no, gracias a ti. por venir. Estoy muy feliz y muy orgullosa de tener a un colega dentro del grupo tan inteligente, tan dirigido a lo que quiere y sé que te va a ir increíble. Así que vamos por muchos logros más. Por favor, dinos tu Instagram, cómo podemos encontrarte en las redes sociales. Bueno,
Mi Instagram es @soyyoellópezoficial y dentro de que podría ser bastante más activo en redes sociales, digamos que ahí es donde lo soy más. Hoy trabajamos en eso, hoy en la Sí, mañana. Hoy poquito más. grabamos, ¿cuántos videos te grabamos hoy? Probablemente unos 60 o así. 60 videos. Sí. Bueno, gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ti, Rosario. El chaval es español, pero sabe de todo, ¿verdad? De todos los países. Tú puedes trabajar desde cualquier lugar. Ah, sí, no, y además, incluso aprendiendo un poquito ahí ya de palabras de otros países. Genial. Entonces, bueno, si tú quieres escalar tu agencia de publicidad o necesitas un consultor que te ayude a escalar sin caos, por favor busca a Joel López. Y gracias por quedarte hasta aquí. Te veo en un próximo episodio.